He dedicado 10 años a aprender a invertir en bolsa. Justo cuando me convertía en gestor de un fondo de inversión, mis padres estaban a punto de saltar de un edificio por haberse arruinado en la bolsa. Sin embargo, ante esta escena, no solo no sentí miedo, sino que me eché a reír a carcajadas, porque llevaba más de 20 años esperando este momento. Pero entonces, al ver mi comportamiento tan desquiciado, mis compañeros pensaron que me había vuelto loco por la tragedia de mis padres. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que en ese momento yo ya no era el mismo de antes, sino que venía de 20 años en el futuro, justo del día en que, según la historia original, mis padres se arruinaron por la rápida caída de las acciones de Hong Kong. Sin poder soportar la presión, saltaron desde la azotea. Pero lo que ellos no sabían es que 48 horas después, el mercado de Hong Kong tocaba fondo y repuntaba 7.000 puntos, alcanzando un máximo histórico, y eso se convirtió en el mayor remordimiento de mi vida. Incluso después, cuando llegué a ser el mejor inversor del mundo y acumulaba una fortuna inimaginable, esa herida seguía atormentándome en ciertos momentos. Pero lo que menos me esperaba es que hace apenas un instante, de repente regresé al momento en que mis padres estaban a punto de saltar. Así que al instante corrí a toda prisa hacia la azotea, con la esperanza de salvarlos. En realidad, en mi vida anterior, después de que mis padres saltaron, regresé a casa, y tras analizar los datos que mi padre había dejado, descubrí que su fórmula era correcta. Pero un familiar prestamista, para evitar pérdidas, no solo bloqueó la tarjeta de crédito de mi padre, sino que además difundió rumores, para que mi padre no pudiera pedir prestado y cubrir las pérdidas. Todo eso hizo que mis padres no pudieran esperar a la oportunidad que llegaría 48 horas después. Al pensar en esto, corrí con todas mis fuerzas hacia la azotea, pero en el momento siguiente, al ver que mi padre, tomando de la mano a mi madre, estaba a punto de saltar, grité con todas mis fuerzas: ¡Papá! En ese momento, al oír mi grito, mis padres se volvieron, con una expresión de inmensa vergüenza. Shun, papá te ha fallado. Te hemos arruinado el futuro. Al oír eso me desesperé por completo. No me has fallado, papá. Tu teoría es correcta. Aguanta solo 2 días más, y el mercado de Hong Kong se recuperará. Mis padres se quedaron atónitos por un instante, pero solo fue un momento. Shun, el dinero para cubrir las pérdidas nos lo han bloqueado. No intentes convencerme. No puedo permitir que cargues con 4 millones de deuda. ¡Maldición! Había soñado con regresar a este día innumerables veces, pero nunca imaginé que, aunque el destino me concedía ese deseo, mi padre ya había perdido toda esperanza. No importaba lo que dijera, no podía cambiar sus ansias de morir. Solo tenía una oportunidad, así que saqué rápidamente el buscapersonas y le grité a mi padre: «Tengo cómo cubrir las pérdidas». ¿Qué? Al oírme, mis padres se quedaron paralizados. En 1998, tras la crisis financiera en Tailandia, el mercado de Hong Kong sufrió un duro golpe y los mercados financieros de toda Asia quedaron gravemente dañados. El inversor Sorios analizó la situación financiera asiática y utilizó grandes sumas de dinero para vender en corto las acciones de Hong Kong, obteniendo cientos de millones de dólares. Eso es lo que dicen los libros de texto. Pero según mi investigación, esto ocurrió porque Asia carecía de oportunidades de inversión, lo que generó una brecha financiera que Sorios aprovechó. Así que, sin perder un segundo, dije: «Voy a mostrarte una noticia». El 8 de agosto, las autoridades asiáticas ya anunciaron que intervendrían para salvar el mercado. El Banco de Asia inyectará liquidez para proteger las acciones de Hong Kong. Si aguantamos estos 2 días, pasado mañana el mercado se recuperará. ¿Es posible? Mi padre frunció el ceño. El mercado de Hong Kong se derrumbó tan rápido precisamente porque el gobierno no puede intervenir. Hacerlo supondría un sacrificio enorme. Provocaría inflación y colapsaría toda la economía asiática. Al ver que mi padre no me creía, seguí explicándole: «Papá, escúchame. He analizado la situación económica de Asia. Actualmente, Asia está en un periodo de dificultades para la inversión. Muchos países han suspendido sus inversiones en la región. El mercado de Hong Kong es la única salida. Asia sigue emitiendo moneda e invirtiendo fuertemente en infraestructura. Papá, ¿no eres operador bursátil? Esto es una apuesta alcista. Apuesta alcista significa comprar continuamente activos de inversión. A corto plazo no genera beneficios, pero a largo plazo crea las bases para un desarrollo económico sostenible. Si las autoridades asiáticas están apostando al alza, para que estas inversiones en infraestructura tengan sentido, no pueden dejar que el mercado de Hong Kong, esa salida financiera, se desplome. Tienen que intervenir. ¿Tiene sentido? No sé cómo, pero mi padre, que había sido operador toda su vida, sentía que las palabras de su hijo tenían más peso que sus años de experiencia. «Pero no te preocupes por cubrir las pérdidas, papá». Shen Shun dudó un momento. Apretó los dientes y dijo: «Sabes que últimamente he estado trabajando en bolsa y entré en una empresa. Mi jefe vio mi buen desempeño y me dio una cuenta corporativa con 45 millones. ¿Sabes lo que eso significa?» ¿Qué? Mi padre, sorprendido, se quedó petrificado como si le hubiera caído un rayo. Cada grupo de valores está formado por un consejo de administración y la comisión reguladora. Para obtener dinero, suelen abrir una cuenta corporativa y, aprovechando información interna sobre los mínimos del mercado, obtienen beneficios rápidos. Esta práctica se llama gestión de carteras, pero esos beneficios deben ser seguros. «Shun, no puedes tocar ese dinero», mi padre dijo con desesperación. «Si se enteran, te matarán». Pero Shen Shun no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Apretó la mandíbula y no cedió. «Papá, si quieres que siga adelante, dame 2 días. Dame tu cuenta personal y déjame darle la vuelta a esta situación». ¿Es posible? Hasta hoy, mi padre había perdido 2 millones y necesitaba 4.500.000 para cubrir las pérdidas. Pero si Shen Shun usaba el dinero corporativo, esto ya no era un asunto de 4.500.000. Al ver la mirada fría y decidida de su hijo, el padre supo que no bromeaba. Con resignación, bajaron de la azotea con la madre, y el padre, con manos temblorosas, entregó a Shen Shun los datos de su cuenta personal y los documentos. «Shun, si pierdes, saltaré contigo». Shen Shun respondió con frialdad: «No perderé». Shen Shun, quien se convertiría en un magnate financiero, tenía una frase célebre: «En los mercados financieros solo hay una oportunidad. Sin importar cuánto conocimiento tengas, ni cuán certero sea tu juicio, si no aprovechas esa única oportunidad, puedes perderlo todo en un instante. ¿Estás dispuesto a confiar en tu teoría? Una apuesta de alto riesgo. Ganar era hacerse millonario de inmediato.
Perder era quedarse en la ruina, arruinando a toda la familia. Innumerables personas atrapadas en el mercado bursátil, convencidas de que ganarían. Lo apostaron todo. ¿Pero cuántos salieron victoriosos? Shen Chun se alejó rápidamente. Al ver su figura decidida, su padre sintió un profundo dolor. Todo es tu culpa. Has puesto en juego la vida de nuestro hijo. Viejo desgraciado. Su madre, al borde del colapso nervioso, se desplomó de rodillas en el suelo. En el grupo de valores Yuan Hao, Shen Chun regresó rápidamente a su puesto. Su supervisor, Evan, al verlo volver, lo miró con sorpresa y desprecio. ¿Así que no saltaste? Millones en deudas. Todo tu patrimonio perdido. ¿Y aún piensas recuperarte? Mejor habrías muerto. Instó a los empleados a regresar a sus puestos. Pero Evan vio a Shen Chun concentrado, manejando algo con urgencia. ¿Todavía tiene dinero su familia? Evan se preguntó con extrañeza. Frente a la computadora, Shen Chun se obligó a mantener la calma. Respiró hondo. Y, tras abrir la cuenta corporativa, introdujo rápidamente la cuenta personal de su padre. En medio de un proceso tedioso, transfirió 4.500.000 desde la cuenta corporativa. ¿Eso es todo? Las finanzas son como el juego. Este es un juego sin vuelta atrás. Aunque Shen Chun sabía que el mercado de Hong Kong se recuperaría 2 días después, aún así el sudor le corría por la frente. No muy lejos, Evan lo observaba con atención. Con sus años de experiencia en valores, estaba seguro de que Shen Chun había cubierto las pérdidas. Pero Shen Chun no se detuvo. Tras mirar la pantalla fijamente durante 10 minutos, sus ojos se tornaron decididos. Volvió a entrar en la cuenta corporativa. Evan notó que algo andaba mal y se acercó lentamente a Shen Chun, quien miraba fijamente la computadora, mientras en su mente surgía una idea audaz. El apalancamiento. En los juegos financieros lo más atractivo es usar el apalancamiento para multiplicar exponencialmente las ganancias. 40 millones, todo invertido. Tras pulsar 2 teclas, Shen Chun vio cómo los 45 millones en la cuenta corporativa se reducían a 0. Exhaló profundamente, recordando la emoción de apostarlo todo en su vida pasada. Una idea descabellada surgió en su mente. Solo hay una oportunidad. Si logro aguantar, estos 2 días podré comprar en el mínimo. Soros me pagará caro. Una vez transferido el dinero, Shen Chun cerró rápidamente ambas cuentas y salió corriendo del grupo empresarial. Incluso si Evan no era muy listo, sabía que Shen Chun huía con la conciencia culpable. Vaya, ¿qué ha hecho este chico? ¿Habrá malversado fondos? Evan no entendía cómo era posible, porque Shen Chun no tenía acceso al dinero del grupo. Pero en esa época las computadoras no tenían función para eliminar registros. Al investigar, Evan encontró 2 transferencias alarmantes que le hicieron temblar las piernas y casi caer de rodillas. ¿Qué? ¿Él tocó la cuenta del señor Yang? Toda la noche, Shen Chun corrió sin parar por las calles de la ciudad de Beihai. Sabía que Yang Dong, el presidente del grupo de valores Yuan Hao, lo estaba buscando y deseaba matarlo. Pero eso no era suficiente. Llegó apresuradamente a una tienda, pidió papel A4 y escribió un ensayo de 2.000 palabras que envió a la oficina del presidente del grupo de valores Yuan Hao. Luego llamó por teléfono fijo a su amigo de la infancia. Shun, ¿quieres morir? ¿Tocaste los fondos del señor Yang? Porque antes se habían comunicado por buscapersonas. Su amigo Wang Yu había esperado mucho tiempo y ahora lo recibió con insultos. Wang Yu era hijo de un socio de Yang Dong, quien lo había recomendado para trabajar en el grupo. Lo siento, dijo Shen Chun con culpa. Hermano, te voy a meter en problemas. No digas eso. Wang Yu y Shen Chun eran amigos desde la infancia, unidos como hermanos. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dónde ir? Te daré una dirección. Ve a esconderte. Al oír esto, Shen Chun sintió calidez en su corazón. En su vida anterior, en sus peores momentos, Wang Yu lo había ayudado con todo. Sabía que este amigo rico realmente no valoraba el dinero ni la fama, sino solo la amistad. Yo quiero pedirte dinero prestado. Claro, para eso te iba a dar. Wang Yu replicó. Tengo algo en mi cuenta, pero no es mucho. La mirada de Shen Chun era aguda como la de un cazador. Hermano, sé que tu padre te dejó 5 millones en herencia y una casa. Hipoteca esa casa y podrás obtener 7 millones. Préstame esos 12 millones. ¿Qué? Wang Yu se quedó atónito. ¿Cómo voy a conseguir eso? Mi cuenta ni siquiera tiene 1.200.000. Confía en mí. Shen Chun sabía que no había tiempo para explicaciones y enfatizó. Después de esto te aseguro una vida de riqueza. Cuelgo. Espérame mañana. Oye, sin esperar respuesta, Shen Chun colgó y llamó de inmediato a la oficina de Yang Dong. En ese momento, en la oficina, un hombre de mediana edad, nervioso, esperaba junto a un reconocido economista. Yang Dong contestó. Shen Chun, ¿cómo te atreves a tocar mi dinero? Al enterarse, Yang Dong estalló de furia. Golpeó la mesa y se puso de pie. Solo pensar en lo que los miembros del consejo dirían sobre los 45 millones lo hacía temblar de tensión. Ese dinero no puede salir a la luz. Señor Yang, cuando me dio la cuenta, solo tenía 20 millones. Yo lo hice llegar a 45 millones. Sin los 2.000 millones del consejo como respaldo y la información privilegiada que te di, ¿qué habrías podido hacer? ¿Para atreverte a hablar de ganar 20 millones? Yang Dong decía la verdad. En realidad, cualquier operador con un mínimo de conocimiento podría haber generado esas ganancias. Pero yo te ofrezco multiplicar tu fortuna por 10. La voz de Shen Chun sonó fría y decidida en la línea. Solo con que no me molestes y me des 48 horas. ¿Estás loco? Yang Dong, furioso, se sentó con la cabeza a punto de estallar. ¿Invertiste en el mercado de Hong Kong? ¿No podías invertir en el japonés? Idiota, si hubiera invertido en Japón, aunque perdiera, Yang Dong podría haber recuperado más de 10 millones con la ayuda del consejo. Pero con la situación actual en Hong Kong, era muy probable que perdiera todo. Ya te envié mi informe. Es una oportunidad para que te enriquezcas. Vete a la mierda. Yang Dong colgó de inmediato y maldijo. En 24 horas te mataré, escoría. Pero en la soledad de su oficina, Yang Dong sostenía su cabeza con desesperación. Sobre el escritorio había un fax. No tenía ánimo para mirarlo. Toma, léelo. Yang Dong arrojó el fax al economista que lo acompañaba, el profesor Shang Kang, de la Facultad de Economía de Cambridge. Señor Yang, no se preocupe. Conmigo podrá recuperar algo. Shang Kang se puso de pie, pero al tomar el fax y leerlo con atención, sus ojos se abrieron cada vez más. Su estado de ánimo fluctuaba como una montaña rusa, asombrado hasta el extremo. ¿Y bien? Yang Dong bebió un poco de agua.
intentando calmarse. Tras pensar un momento, Shang Kang lo miró fijamente y tragó saliva. Deberías aumentar la inversión en 200 millones. ¡Puf! Yang Dong escupió el agua. Locura, todo es locura. Yang Dong sentía que estaba en una pesadilla. Señor Yang, no bromeo. Mire esto. Shang Kang le entregó el fax. Para Yang Dong, oír el nombre de Shen Shun ya era suficiente para desear que se lo llevara el demonio. Leer su informe era algo casi imposible. Informe sobre la economía asiática en la próxima década por Shen Shun. Vaya que arrogante. Yang Dong maldijo. Como miembro del consejo, Yang Dong había manejado inversiones de miles de millones y había visto de todo. Pero al leer este informe, su expresión cambió ligeramente. Lo leyó otra vez. En este resumen, Shen Shun señalaba con precisión la política de rescate asiática y concluía que era una oportunidad única en un siglo. Profesor Shans, ¿qué opina? Yang Dong se aclaró la mente, sin saber qué decidir. Este resumen supera a cualquier larga disertación o gráfico de velas. Shang Kang se llevó la mano al mentón, frunció el ceño y dijo: ¿realmente lo escribió un joven de poco más de 20 años? No puedo creerlo. Esto no parece obra de un jovenzuelo, sino de un académico de alto nivel. ¿Académico? En los años 90, incluso un profesor era alguien a quien figuras como Yang Dong trataban con respeto. ¿Un académico? Ni siquiera se veía. Profesor Shang, ¿quiere decir que debemos seguir comprando? Yang Dong no podía creerlo. Pero tras reflexionar mucho, Shang Kang no encontraba respuesta. Finalmente dijo con admiración: mi nivel es bajo. Quien escribió esto tiene una visión que trasciende su tiempo. Solo preguntándole a él obtendrá la respuesta. Al amanecer, Shen Shun, que había pasado la noche escondido entre los arbustos frente a su casa, oyó unos pasos. Abrió los ojos de repente y vio a un hombre robusto con una gruesa cadena de oro, acompañado de 7 u 8 matones, dirigiéndose apresuradamente hacia la casa de sus padres. Chicos, no rompan nada, solo golpeen. Recuerden, hay que quitarles la escritura de la casa. Shen Yuan, ese desgraciado. Shen Shun lo miró con los ojos inyectados en sangre, lleno de una furia que parecía devorarlo vivo. En su vida anterior, tras la muerte de su padre, Shen Yuan se apoderó de la casa familiar con un contrato falso. En realidad solo había prestado algo más de 1 millón, pero el valor de la casa era de unos 700,000, y además estaba en un terreno de gran valor comercial. Después de que mi padre murió, ese maldito se enriqueció con ese terreno. Shen Shun apretó los dientes con rabia. Ese desgraciado nos prestó dinero, solo para apoderarse del terreno. A veces los familiares son menos confiables que los extraños, pero por ahora no podía aparecer. Shen Yan había llegado en coche, y tenía una costumbre. No confiaba en nadie, ni siquiera en su propia hija. Guardaba todos los documentos de la empresa en su vehículo, encerrados en una caja con candado de combinación. Shen Yuan, esta vez saldaré la deuda de mi vida pasada, pero después de mañana quizás te dé una oportunidad. Shen Shun entrecerró los ojos, y en su mirada brilló un destello de ferocidad.